lo mejor sería presentarte, contar tu background y cómo estás a esta altura con el podcast, cuándo lo empezaste y demás. A ver. Bien. Bueno, soy Caro Siri de UFA, para los que no me conozcan. Arrancamos UFA tiene 12 años, hace 5 más o menos cambiamos el modelo de negocio del que tenemos ahora, el blog como modelo de negocios, marketing de contenidos, damos mentorías. Y en febrero, acá está, abrimos el estudio en Barcelona, después de viajar 4 años por el mundo como nómadas digitales. Abrimos nuestro estudio, por eso UFA Estudio, que es una línea nueva dentro de UFA, en la que ofrecemos cursos y talleres para gente que quiera llevar lo que sabe hacer a Internet, que es un poco lo que hicimos nosotros. Yo soy periodista, Mina es profe de artes, entonces cuando armamos la marca pusimos todo nuestro expertise ahí y lo llevamos a Internet. Y de esa manera pudimos vivir viajando por el mundo y después decidir dónde queríamos vivir, que en este caso elegimos Barcelona, porque estamos frente a la playa, el estudio frente a la playa fue como irresistible. Así que bueno, ese es un poco un resumen. Al ser periodista, yo vengo de muchos años de laburar en los medios de Argentina, yo soy de allá, y la verdad que el medio que siempre me gustó, pero muy por sobre los otros, laburé en tele, laburé en gráfica, pero la radio siempre fue como mi primer y gran amor. Entonces cuando apareció esto de los podcasts, que está en realidad hace muchos años en Estados Unidos, hace unos años impactó con un poco más de fuerza en habla hispana, en lo que es España y demás, y ahora está ingresando hace un tiempito también ya en Latinoamérica, así que cuando logré montar el estudio en Barcelona, viajé durante el último año con un micrófono enorme, y fui grabando algunos episodios, pero lancé el podcast estando acá principio de este año. Y estoy haciendo Gente Rara, que es el podcast del estudio, y después estoy haciendo un segundo podcast que se llama No Estamos Boludeando, con 2 amigos que es un poco más de mesa, es un magazine. Gente Rara un poco atraviesa lo que es entrevistas y reflexiones sobre negocios online. Y No Estamos Boludeando es para los que laburamos online y lleva 1 hora del día que estás harto de webinars y de herramientas y de estudiar y del copy, del WordPress y de esto. Y decís, bueno, ¿sabes qué? Quiero reírme un rato. Ahí está, No Estamos Boludeando. Claro. Totalmente, exactamente. Sí. Perfecto, buenísimo. Sí, fue volver un primer amor. Perfecto. Bueno, breve presentación mía, algunos me deben conocer, Sebastián Pendino, de sebastianpendino.com. No tengo background de periodismo ni de comunicación digital, empecé el podcast, empecé el canal de YouTube, hace muchísimos años que trabajo como consultor de marketing digital y negocios online, y el aporte mío hoy va a ser desde el que no tiene la formación desde periodista y comunicador, porque lo veo como valioso porque hay muchas personas que no nos animamos a empezar por ese motivo, tenemos una barrera limitante, una creencia limitante. Así que bueno, mi primer podcast evidentemente se llamó Cómo superar el síndrome del impostor, que era mi sensación de cómo estaba siendo un impostor, un farsante al hacer un podcast, algo en vivo, que yo pensaba que era solo para gente de comunicación social, periodismo, cuando realmente si uno tiene algo bueno que comunicar, algo bueno que resolver, un problema para darle una mano a una persona, a un cliente o a un alumno, lo que sea, puede hacerlo. Probablemente la calidad no sea inmediatamente tan buena como la del periodista, quien está entrenado para esto, pero con la práctica se puede hacer. Así que de mi parte lo que intento aportar hoy es eso, en contrapartida al tremendo bagaje que tiene Caro con su formación de periodista y de comunicación, y también trabaja muchísimo con marketing hace años, que lo contaba, así que creo que entre los dos vamos a hacer algo importante. Estamos viendo las preguntas, les dejo dicho a todos de nuevo. Antes que, está bueno esto que, primero no me infles tanto, porque después me tengo que hacer cargo de todas las expectativas que pones vos, pero algo importante, para que siempre hablo desde UFA, ¿no? Porque el podcast tan potente, todos tenemos algo para contar. Claro. Absolutamente todos tenemos algo para contar, estamos hechos de historia, esto lo dijo Galeano, no lo dije yo, si no me equivoco. Todos tenemos algo para contar, que yo sea periodista, nada, me suma en que es un medio que conozco, que igual tuve que adaptarme a Internet, porque no es exactamente lo mismo que la radio, pero no, me gusta porque no es un lugar exclusivo hay podcasts súper interesantes de todo tipo de profesiones y de personas, y me parece que es el lugar para animarse. Si tuviera que iniciar hoy, como producto mínimo viable, me decís, ¿con qué arranco? Quizás hace un tiempo te hubiera dicho, mira, arrancá por acá. Hoy te diría, arrancá por un podcast. Probá si puedes sostener un podcast.
Después vamos a Bien. hablar un poco de eso, ¿no? Pero Sí, sí, me parece que totalmente. animo a que la gente se largue con un podcast con lo que tenga. Perfecto. Con lo que Bien, tenga. Caro, ya somos unos cuantos. Vamos a empezar a responder entre los dos algunas preguntas. Dale. Al final nos preguntaban sobre cómo crearlo y sobre la estructura del programa. Así que empezar por lo primero, lógicamente, plataformas, saber cuál estás usando, le vas a sugerir a alumnos, por ejemplo. Mira, la verdad que hay un montón. Esto es, digo, hay una cantidad de posibilidades para poner el podcast. Digamos, si vamos a hablar de plataformas, primera distinción es dónde pones el podcast. Digo, esto de Ujú. que estamos en un mundo virtual donde Ajá, parece que las cosas están con esto en la nube, bueno, pero hay sí. que ponerlo en algún lugar en la nube, hay que Ujú, hostearlo, digamos, hay que pagar un alquiler por un terreno en la nube. Entonces, ujú. bueno, hay un montón de posibilidades. La verdad es que opté por dos opciones con gente rara, estoy usando Spreaker, Sí. porque me parece que dentro de las posibilidades de las plataformas de pago ofrece un muy buen Ujú, servicio. Digo, el ujú, podcast en general se hace grabado, pero hay ujú. posibilidad también de empezar a hacerlo en vivo, en hacer un streaming, y Spreaker da esa posibilidad que de gratis, digamos, no se puede, o por lo menos no conozco una plataforma que lo haga, y no estamos boludeando, lo estamos alojando en Anchor, plataforma que se volvió súper potente y lo compró Spotify. Ujú. Y también te aseguras eso, lo subís a Anchor, inmediatamente estás en Spotify, no te tienen que aprobar nada inmediatamente. Y Spreaker te da la posibilidad de que una vez que lo subís ahí, con el correr de una semana ya te habilitan estar en todas las demás plataformas. Hay que hacer ahí un pequeño Totalmente. enganche con Apple Podcast, pero Ujú. es muy Y simple, son dos probablemente con clics. Facebook también, sí. Y con iVoox también, pero son dos clics, ¿no? Digamos, Es es fácil, es fácil. muy, muy Bien. simple. Entonces, refuerzo tu idea, Caro. Le recomiendo a todo el mundo que si ya superaron la barrera de pago, el miedo a pagar, que vayan a Spreaker, que se escribe Spreaker. Ahora lo voy a escribir apenas me libere. Spreaker, acá lo pongo. Exacto. Y sí, tienen miedo de pagar porque, bueno, están probando y todavía tenemos esa traba. Empezar con Anchor, que se escribe Anchor, Ahí los puse a los para dos. probar también la versión gratuita que tiene Anchor. Así que ahí podrías probar. Lo único de malo es que te va a poner publicidad, si sigue siendo igual, al inicio y al final de tu podcast. ¿Eso más o menos sigue siendo No sé igual? si ahora puso publicidad, yo hasta que había escuchado, en los podcasts Mm, no ponía, pero puede ser. A bien, ver, bien. la opción de que te metan publicidad, todo lo que sea de gratuito va a ocurrir. Ocurre en el canal Sí, de YouTube, ocurre, y exacto. hasta que empezás a monetizar, pasan un montón de cosas. Ujú, Todo depende de qué lo quieras hacer. Digo, Anchor me parece una excelente opción para arrancar. Arrancar, probá sí, y de última mutás, digo, o sea, lo exacto. pausás, vas a perder Ujú, el posicionamiento o el ranking, pero que al principio tampoco es que se te va la vida en ujú, eso, esa es la realidad. Pero que no sea una traba, digo, si por no pagar no arranco, arranca en Anchor. ujú. Bien. Y última opción para quien tiene, pero para quien se considera técnico, si no ni siquiera barajarla esta opción, hay servidores que están preparados para multimedia, y entonces multimedia, bueno, para tener muchas imágenes, para tener hasta videos y audio, ahí uno podría contratar un servidor de esos y tenerlo alojado en su servidor y reproducirlo desde la página web, llevarlo a través de un feed, por eso nos estamos poniendo muy técnico, a las otras plataformas. Simplemente a quien le guste lo técnico lo va a investigar, lo va a saber hacer, y quien no, Spreaker o Anchor son un poco las opciones de plataformas que ambos recomendamos. A ver ¿Vos qué dónde dice lo la tenés, gente. el podcast? Ya me salgo de duda. Bien, la idea era Spreaker, pero como tenía contratado uno de estos servidores multimedia, no fue lo más obvio subirlo ahí. Total, ese servidor funciona Ah, espectacular lo para subiste al multimedia. mismo. Perfecto. Y dije, el día que el servidor no dé más, paso todo a Spreaker y sigo ahí. Pero por ahora, con 22 programas, 21 programas que llevo de podcast, está bien. Tiene muchas descargas, pero el servidor está preparado para eso, así que Está muy bien. estamos, sí, por ahora sí. Así que bien. Vamos siguiendo un poco con las preguntas, que al final hay solo una hora con esto del live de Instagram. ¿Qué otra cosa le podemos contar con la parte de crear el podcast? ¿Por dónde empezar? A ¿Por dónde ver, esa empezar? pregunta Claro. genérica. ¿Por dónde empezamos, Caro? Bueno, primero tenemos para mí, lo primero que empezar es
todos tenemos algo para contar. ¿Qué tenés para contar? Primero, ¿qué tenés para contar? Y pasar la barrera, como digo yo, de los 20, 30 títulos. O sea, es emoción, digo, a veces, ¿por qué quiero entrar en este tema? A veces nos enamoramos del resultado, generalmente ocurre, del resultado romántico, ¿no? De la idea que nos hacemos en la cabeza, de la idea de hablarle a un micrófono, los auriculares, que se escuche nuestra voz. Tiene una cosa romántica, pero la realidad es que después la historia es otra. Es como tener la idea de un pintor, de un escritor, y después sentarse a escribir otra historia. Entonces, más allá de enamorarnos de la idea de tener un podcast, es ver, bueno, ok, tengo para contar, ¿qué temática domino? Y sobre esa temática, tira 20, 30 títulos en una hoja. Si podés superar la barrera porque 20, 30 títulos son 20, 30 podcasts, que se consumen en ¿cuánto tiempo? Medio año, son 6 meses, más o menos, al aire. Entonces, si no vas a poder, ni siquiera estamos hablando de contenido, si no puedes sostener 20, 30 títulos sobre una temática, imposible que sostengas en el tiempo un podcast, porque empezar con un podcast es una emoción bárbara, es divino, pero empezar a conseguir gente que escuche, y estamos hablando en principio una decena, una docena de episodios para que empiece a enganchar. Si al número 20 no llegás, es como haber empezado un partido que no vas a terminar. Perfecto. Entonces, primero eso, en el papel. Bien. ¿Vos cómo empezaste? Bien, yo hace como 10 años que trabajo de esto y hace 6 que tengo bien definido mi cliente ideal, mi propuesta de valor y el concepto, otra de mis frases célebres que hablábamos antes con Caro, alineación, cliente, propuesta, contenido. Si no está alineado eso, no se pueden sostener esos 20 capítulos, no se puede sostener un trabajo en realidad de autónomo, de consultor, de profesor. De nada, de idea de negocio. Exacto. Entonces, para mí fue fácil en ese sentido, porque aparte había escrito un montón de contenido en blog desde 2014, fue empezar a pasar a audio ese tipo de contenido. Si tuviera que aconsejarle a alguien cómo empezar, básicamente los consejos que diste, Caro, están súper bien. Y pensar una cantidad de qué problema vamos a resolver a nuestro cliente potencial, suponiendo que hay un cliente potencial y que lo hacemos como canal de venta, como forma de aumentar el vínculo con nuestros potenciales clientes. ¿Qué problema le vamos a resolver? ¿Qué necesidad vamos a satisfacer? ¿Cómo vamos a transformar la vida de ese cliente si somos más al estilo coach y demás? Entonces, cuando tenemos la respuesta para eso, cada respuesta o cada herramienta para llegar a resolver un problema puede ser un título, como decía Caro, de un podcast. Si logramos 10, 15, Caro decía 20, 21, 22, yo digo 10, 15, si logramos empezar con esa cantidad, ahora les voy a comentar una cosa, ahí podríamos empezar. En mi caso, y ya para hacer un ping-pong con Caro, lo que me puse como objetivo, así ya empiezan a tener objetivos, fue hacer 10 podcasts, tenerlos listos, producidos, como se dice, para subirlos los 10 juntos a iTunes, Spotify, a las redes de podcast, porque si te encuentran por uno y le gusta tu contenido, está bueno que sigan. Entonces, no que te encuentren por uno y no haya más nada que escuchar en el podcast. Entonces, ese fue un poco mi objetivo, tener 10, y ya cuando tenía los 10 empecé a producir otros 5. Entonces, más o menos unos 15 tenía hecho. ¿Eso lo planificaste? Eso te iba a contar. Primero que hacer una aclaración. Yo cuando me preguntaste cómo empezar, está buena esa aclaración, lo comentaba para alguien que no tiene ningún tipo de negocio y va a arrancar por el podcast. Entonces, por eso, primero, manejas una temática. Si empezaras con un blog, te diría lo mismo, tira 20, 30 títulos para ver si puedes sostener eso. Si vos ya tenés un negocio, ver, para empezar, es cómo llevar eso que ya sabes hacer, que por ahí lo haces en un blog, que lo haces en un canal de YouTube, llevarlo al podcast. Quizá ahí ya tengas, porque vas a tener notas, porque vas a tener videos, entonces vas a tener 20, 30 títulos. Es más fácil, es solo encontrar la voz en un podcast. Digo, la comunicación de una marca sea por diferentes canales. Y hay que encontrar la voz en el podcast, y hay que encontrar la voz en el audio, en el video, y hay que encontrar la voz en la escritura, ¿no? En la palabra escrita. Esto que decías vos está bueno. Subo 1, subo 10. Eso me parece que ha cambiado en el último tiempo, si bien está bueno lo que decís, y los que somos un poco TOC, como vos y yo, somos
digo cariñosamente, esta cosa obsesiva de que esté preparado, no queremos salir con cualquier cosa. No somos de esta onda millennial de arrancar como sea y después vemos. Somos más bien prolijos, sobre todo porque es una marca hace tiempo y entonces cuidamos un poco la imagen. Pero digo, está bueno lo de producir 10, 12 episodios. Yo me manejo por temporadas, entonces pienso en 12 episodios como paquete. Pero, y también hice la de salí con 5, pero me pasó lo siguiente, mucha gente me llamó que se consumió los 5 de una, entonces después pasó mucho tiempo hasta que empezara a subir el sexto, porque ya había calculado que subía 5, entonces no está bueno subir 1, pero quizá hoy, si empezara de 0, subiría 3, calculando que ya la semana voy a subir el cuarto, no como lo calculé al principio, que era subí 5, calculando 1 por semana, entonces a la sexta semana, no, porque la gente que se consumió los 5 le fue un montón de tiempo hasta que tiraste el sexto, el séptimo, el octavo. Y perdiste un poco eso del lead caliente que está ahí esperando, que el que está siguiendo. Entonces yo subiría hoy, porque aparte las plataformas antes exigían 4 o 5 episodios, no aprobaban si era solo un demo. Ahora sí, entonces me parece que yo subiría hoy, prepararía 10, 12, subiría 3, iría alargando tranqui 1 por semana. Exacto. Yo hoy en día, si volviera a hacerlo, haría 5, o recomendaría a la gente hacer 5 en realidad, por el tema que si lo ven muy a largo plazo, crear 10 puede parecer cansador y no ver nunca el momento de lanzar. Y por una experiencia propia, que fue que los hice muy largo al comienzo. Si alguien está curioso de saber cuánto es la duración ideal, pregunten en el chat que les vamos a responder. Los hice muy largo en mi caso y varias personas, muy amablemente, y varios haters, se encargaron de decirme que eran muy largos. Sí, así que, sí, pero la verdad fue constructivo, sobre todo esa crítica fue súper constructiva, tanto en los videos que hago ahora en YouTube, las entrevistas antes eran de 1 hora, demasiado largo. Para mí es mucho tiempo, hoy 1 hora, o sea... Es demasiado. Es demasiado. Ahora les voy a decir, si preguntan, les decimos cuánto duran. Es más, esto ya está terminando. O sea, métanle por... Sí, pero exacto. Sí, paso. Y aprovecho para responder una pregunta de si los títulos de las entrevistas también los tenemos que tener elaborados. Otra pregunta, sí. Bien. De contexto, no es que tengas... la idea de tirar 20, 30 títulos no es que sea el título definitivo del episodio, sino que son tentativas de... Lo que decía Seba, vos pensás un podcast que es un programa, y el programa está compuesto por episodios. Cada episodio tiene que resolver un problema, ocurrir una necesidad puntual. Vas a sumar en algo, es como un poroto. Voy a poner un poroto acá, un poroto... Bueno, entonces, saber por lo menos por dónde vas a abordar, ¿sí? O sea, siempre hay un ejemplo de composición tema la vaca, que era en el colegio, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la vaca. Pero ¿qué temática vas a hablar de la vaca? ¿El cuero de la vaca? ¿La leche de la vaca? ¿Por dónde vas a abordar? Entonces no quiere decir que el título de entrevista es imposible tenerlo antes de la entrevista. La tenés que atravesar y una vez que hiciste la entrevista y por dónde fue, ahí pones un título. Pero sí saber por dónde vas a abordar la entrevista. Si elegí un entrevistado, ¿por qué lo vas a entrevistar? Claro, en la temática de tu podcast, con qué cuadro, porque a veces queremos entrevistar, tenemos un montón de amigos o colegas, estaría buenísimo, pero por ahí no cuadran con el perfil de tu podcast. Sí, yo le digo una cosa, yo le recomendé a un alumno de mentoría entrevistar para su podcast, empezar el podcast como canal de atracción, y yo me sorprendí de algo que no te debe pasar, Caro, no me pasa a mí, que le escribió a 50 blogueros de viajes, una persona encantadora, y ninguno le respondió, le decían que no directamente, porque no tenían una red de networking, no conocían gente del sector, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuidado con el tema de las entrevistas, es mucho más fácil que preparar un podcast en solitario, por lo menos para mí, ahora me dirá Caro, pero a veces está este choque de, si no he visto cómo es tu podcast, no voy a ceder espacio, no voy a ceder mi tiempo para una entrevista porque podría ser un desastre. Algunos profesionales te pueden decir eso y ni siquiera hablar de empresarios que tienen menos tiempo todavía. ¿Cómo es tu experiencia al respecto, Caro? Mirá, mi formación base tiene que ver con la entrevista, o sea, claro. Yo vengo de los medios pero es cierto que se maneja distinto cuando tenés un podcast. Lo que pasa es que mis años de productora han hecho que para mí no sea un conflicto. No me pasó tampoco, habría que ver, quizá le mandó un email, hizo un copy-paste,
también pasa, los bloggers están muy susceptibles con esto y me mandó lo mismo que al resto. Hay una cosa, hay una burbuja de sensibilidad entre la gente de internet que la verdad es que podría ir aflojando un poco. Claro, digo, te contacto. He visto gente grosa de verdad que no niega entrevistas es muy raro. Quizá pasa que puedas estar con una agenda un poco apretada, ahora en la cuarentena todo el mundo tiene tiempo, pero también ya han pasado casi 3 meses y la gente está saturada, hay mucha gente que hizo muchas notas. Entonces, yo lo que recomendaría quizá para una entrevista es eso, ver por qué estás invitando a la persona, hacérselo saber, que no sea un copy-paste general porque querés llenar el podcast de entrevista, que no sé si es el caso de este chico, digo, pero ha pasado. Y bueno, hacerle saber por qué tema querés que esté, qué es lo que va a sumar, hacerle saber que no fue uno de 1.000.000 y siempre hay que también ver por dónde vas a arrancar. O sea, no puedes arrancar por cualquier persona, eso también es más una ley de producción. Ya voy a armar un curso de esto específico porque merece su atención, pero digo, hay que ver también por dónde uno arranca, es como tirar de una soga. Tirás de una soga y cae en un par. Si tiraste una soga equivocada, hay gente que no va a caer. Claro. Es más una producción, me parece. Personalmente les recomiendo empezar a hacer algunos podcasts en solitario, lo mismo con YouTube, y es la única forma. Mira, justo hay una persona que entró al principio que me pidió ayer una entrevista. Yo lo que le dije es, seguramente sí, me gustaría ver antes cómo son las entrevistas. Es una radio, pero bueno, yo no sé si es una radio, a lo mejor era una cosa que no me gustaba, que no estaba acorde a mi marca personal, entonces le pedí verlo. Cuando vi que estaba todo bien, aparte súper simpática la gente, todo, le dije, ok, acepto de muy buenas ganas, pero tenía que ver mínimamente si estaba ahí. Y la otra es que si estás en el podcast 0 o 1 y le vas a hacer una entrevista a alguien para que después ese podcast no tenga alcance, no hay un intercambio de valor igual, porque si alguien te va a ceder 30 minutos, 1 hora de su tiempo, de una agenda apretada, para que no le difunda su servicio o lo que sea, tampoco hay un intercambio de valor parejo. Entonces, tratemos de crecer como podcasters para luego empezar a subir el nivel de los entrevistados. Eso sería un poco la también se puede, yo siempre apelo a que si vamos de frente, digamos, se puede poner esto en palabras, se puede decir, mira, te invito, es mi podcast 0, no va a sumarte, o sea, esto se puede hablar y podemos encontrar del otro lado una persona que perfectamente entienda, todos arrancamos alguna vez, y, digamos, puede que te digan que no y puede que te digan que sí, la verdad. También es cierto saber que cuando invitás, va a haber no. O sea, no va a ser siempre sí. Puede ser que te digan que no y no hay que tomárselo como personal, hay que ver el momento en que enganchaste a la persona, por qué no quiso, por ahí más adelante sí, por ahí no es el momento. Bien. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo que es más fácil la entrevista que el hablar al micrófono en solitario. ¿Solo? No sé. No sé. A ver, uno trabaja menos como entrevistador. No sé, depende. A mí me resulta mucho más fácil. Hacer una buena entrevista es muy complejo. Claro, pero eso es de eso. Si están ahí todavía, suscríbanse a mi newsletter, sebastianpendino.com/boletín o newsletter, que les voy a avisar que en un mes y medio vamos a hacer otra entrevista con Caro sobre entrevistas. ¿Sí? Vamos a venderlo esto, Caro, total es gratuito. Les voy a avisar en el newsletter, no sé si Caro va a avisar en su newsletter o en sus redes. Sí, se suscriben en ufaestudio.com. Perfecto. Entran ahí, se suscriben y todo lo que aviso lo aviso por email. Todo. Perfecto, yo también. Y estén atentos porque no lo vamos a hacer en Instagram, lo vamos a hacer en YouTube. Así estamos un poco más cómodos nosotros, que nos gusta más. Y la vamos a hacer bien seria, van a poder preguntar también, va a ser en vivo. Después la bajo, la edito y la mando de nuevo. Pero quien quiera hacer preguntas como ahora, suscríbanse a nuestros newsletters y ahí, bueno, ahí les avisaremos. Estamos hablando más de entrevista específico porque es un tema aparte. Ahí está Sofía Alicio, saludos, mi colega, estuvo en Gente Rara. Bien, genial. Se sumaron un montón. Roxana Vamos a seguir que tenemos... Sí, Roxa, que lo vi, sí. Sí, encantadora. Un saludo a Rox. Sigamos con las preguntas, sí. Sí, hicieron la pregunta de duración, ahora la vamos a hacer. Y después de escaleta, de estructura, del guión, dijo la persona, de
del programa, no de la entrevista, del Chuleta, creo programa. que le dicen acá en España. Sí, así que vamos a la primera, duración. ¿Cómo lo evaluamos o cómo decidimos? Duración. Yo soy de las que piensa que las cosas de una hora ya son largas. De hecho, mira, hay sí, una medición que es las plataformas de pago, el plan más económico en general tiene una máxima de 45 minutos. Bien. Entonces, yo tiro siempre digo lo mismo, depende, haces el podcast en solitario, son varios en la mesa, digo, ¿saben? No estamos volviendo, somos 3, tenemos invitados, columnistas. Entonces, depende cuánta gente haya. Si salís solo hablando al micrófono, yo cuando hago los podcasts que son educativos o reflexivos, son de 10, 20 minutos. No Bien. superan los 20. Más de 20 minutos una persona hablando sola, por más que sea, no sé, un genio, bueno, hubo gente que hablaba mucho, pero, Sí. Pinti pensé, pero digo, 20 Pero minutos, para no épocas. ponernos de tema, 20 minutos, sí, épocas. Y hoy digo un máximo de 45. Y lo estoy pensando en el que escucha, desde el que uno hace, yo una entrevista y me puedo colgar 2 horas y no tengo problema y me encanta, pero una cosa es que yo me divierta, otra cosa es que el que está escuchando, el podcast la gente lo escucha manejando, estudiando, haciendo otra cosa, cocinando, es una compañía, 2 horas es un montón, 1 hora también. Yo recomiendo 40 minutos, aparte porque es un máximo que te dan las plataformas, si no te pasas a otro plan más caro, digo, pensando inclusive desde lo productivo. Totalmente de acuerdo, los mismos números, promedio 15 a 20 minutos, máximo 45, y aporto algo más. Todo depende de tu cliente ideal en todo esto que hacemos. Así que si tu cliente ideal es un ama de casa y que está haciendo las tareas domésticas y tiene su rato largo para hacer las tareas domésticas durante la mañana y hasta la tarde generalmente, va a tener más tiempo de repente, no quiere escuchar las noticias, tanta crisis, tanta enfermedad, tanta cosa, probablemente se esté capacitando en paralelo. Ahora, si tu cliente ideal conduce su vehículo hasta su trabajo 20 minutos, 1 hora, depende si es una gran ciudad, depende de lo que haga tu cliente ideal, a lo mejor un podcast de 20 minutos o varios de 20 minutos, ideal para que no se aburra también. Así que pensarlo en base a la alineación esta famosa del cliente contenido y la propuesta de valor, obviamente, como respuesta para encontrarle una lógica. ¿Okay? También está bueno esto de pensar siempre, preferible que se queden con las ganas y no que aburras. Entonces, de última, le encantó, yo tengo gente que me llama y dice, me escuché los 5 podcasts en un día. Bueno, prefiero que te escuches 5 y no que tengas que cortar uno en 5 tramos. Pero bueno, me pasa con las series, digo, me encantan las series que sus episodios duran 23 minutos. Sí. Estaba viendo Sherlock Holmes y cada vez que me sentar es 1 hora y media el episodio. Son muy largos, me pasa lo mismo, está buenísimo. Es excelente, pero es mucho tiempo, 1 hora y media. Sí. Ahí nos aportan que hay veces que dice una persona que está en el chat que a veces los corta, los que son muy largos, y los escucha por tramos, como que diferentes días. Eso pero depende corres el riesgo de que nunca lo retome del otro lado al producir un podcast. Y el riesgo es que si tu call to action lo estás poniendo al inicio y al final, si estás solo al final es un peligro. El call to action, para quien no sabe, es la llamada a la acción, o sea, suscríbete a mi newsletter, compra mi curso. ¿Qué tiene que hacer la persona que está escuchando? Sí, exacto. Contáctame para un servicio, lo que sea. Entonces, vamos, si está al final y se perdió el usuario, la escucha en el medio de 1 hora, entonces no sirve como negocio. Y si no es un negocio, es un bonito hobby, otra de las frases que tengo que apuntar. Entonces... Está armando el libro de frases de Ciudad Pendino para diciembre de 2020 en las mejores librerías. Totalmente. Bien, genial. Teníamos otra pregunta. A ver, ¿qué micrófonos usamos? Si estos micrófonos están bien para podcast. A ver, Caro, que empiece. Para arrancar, a ver, entre no hacer y hacer, arranca con lo que tengas. Todo el mundo tiene un celular, un móvil y todos vienen con un auricular. De ahí para arriba tenés opciones desde accesibles hasta muy caras, depende del bolsillo. Para arrancar, móvil y auriculares. Y después depende también cuánta gente va a haber en la mesa, digamos, hay gente que graba en el mismo lugar físico, entonces no es lo mismo tener que poner un micrófono, si tenés que poner varios. Yo laburo particularmente con un Rode de NT USB, ahí está, mira, estoy mirando el modelo. Que es un Rode que es USB y va directo al Mac y listo.
No tengo Bien. mixer, no tengo nada, no necesito nada. O sea, va directamente enchufado. Pero podría trabajar, digo, con el móvil tengo un corbatero o solapero, le Ujú. dicen acá. Eh, Sí. pero si no, hay aplicaciones, cualquier móvil tiene una aplicación de voz, Ujú. que es mucho mejor que hablarle al teléfono. Te pones el auricular con el micrófono, Ujú. trata de no moverlo porque sí, el contacto con la ropa va a ser un ruidito que va a ser imperceptible cuando lo grabes y cuando lo escuches, sí, Ujú. pero no es un motivo para. Obviamente que si Total. tenés un buen micrófono, a mí lo que pasa, por Ujú. ejemplo, por lo que invertí en el Rode es que no tengo que hacer la edición. No hay ruidos para limpiar, sale sumamente Bien, claro el audio. exacto, Me exacto. evita el laburo después. Ujú. Dejo una opción barata, que es este que uso, Samsung C0 o CO, no, C01U Pro, da lo mismo. El Samsung que usa todo el mundo para empezar. Es bastante económico, más barato, más económico que el que usa Caro. Lo que Seguro. recomiendo es que si tienen ¿Cuánto uno más o sale? menos, lo compré en Argentina y los precios nunca se Mm. sabe cuántos son. Digo Así que, seguro no porque el road no es económico, claro, pero no es para quiero arrancar. dejar esto como recomendación. Es un pedazo de plástico con una pequeña red metálica. Ahí los van a El ver más T-pop. redondos, exacto, que con esta forma. Esta es más práctica para viajar para mí. Se llama anti-pop, como decía Caro. Es para que no marcar tanto las P, porque van a matar, bueno, no, se va a hacer muy pesado cuando alguien tiene un auricular de estos, escuchar mucho el p, eso. Entonces esto bloquea el aire y le va a dar una calidad mejor. Y última recomendación de micrófonos, ya que estaba Rox Falasco ahí, que es una súper experta también en la parte de sonido, ella usa el Blue Yeti o Blue Yeti, que es de los la mejor calidad de sonido que escuché, es impecable, es bastante caro, pero quien tenga la posibilidad, Está en la misma gama del Rode, más o menos. exacto, Ya estamos está hablando súper de bien. micrófonos de entre 100 y 200 euros. Sí, si no te alcanza para comprar nada, de nada, de nada, empezar con lo que tengas. Otra de las frases célebres, mejor hecho que perfecto, así que como decía Caro, mejor empezar que no hacerlo, porque si no queda todo para mañana y el mañana se termina un día y no vas a hacer lo que te gusta. No, es que no es Bien. necesario. Uno después va mejorando. ¿Por qué? Porque te evita el tiempo en edición. Ujú. A mí me gusta Claro. trabajar, hacerlo simple. Todo lo que pueda hacer simple me evita horas de trabajo. Entonces, Ujú. yo me siento, grabo un podcast y ese podcast se pega a la cortina y sale. No hay que editar Claro. absolutamente nada. Eso me implica que el episodio de la semana me lleva un trabajo de Ujú. los 20 minutos de grabación y 5 minutos de pegar la cortina. Si yo tuviera que Exacto. sentarme a meditar, puedo perder horas y horas. Ujú. Pero bueno, Exactamente. graba y salí. Bien. Graba y salí. Esa, bien. Mientras actualizo mi chat, tenemos ahora las preguntas de cómo empieza una persona o cómo crea el guión, la chuleta, la escaleta, como le digan en sus países. Hoja de ruta le decíamos en la radio. Bien. Mirá, tienes un montón de formas. Yo creo, siempre voy también a lo más fácil. Ujú. Primero, antes que nada, no lean, por Dios. O Claro. sea, salvo que sea un podcast de lectura, de cuentos, es preferible. A ver, el podcast es algo descontracturado, es cercano, es coloquial, tiene que ser entretenido, así sea algo técnico. Piensen que alguien que está escuchando esto y no puede ser un embole. Entonces, la hoja de ruta, chuleta o como escaleta, como le quieran decir, para mí lo que tiene que tener son cosas que aunque sepas, en el momento de llevar el eje de un discurso, no te pierdas. Entonces, es como la salida de emergencia cuando estás en algún lugar. ¿Viste? Dice, usted está aquí, pero si tiene que salir corriendo o es por allá, es para eso. Entonces, Ujú. comienzo que es apertura, presentación de tuya, del podcast, del episodio, de la temática, Ujú. desarrollo, y el final es lo mismo. Si va el call to action. O sea, yo lo Ujú. hago súper simple. Súper Bien. simple. Pero porque a mí no me gustan mucho las cosas estructuradas. Por eso tiene que ver mucho con la marca, con el cliente ideal, con la temática del podcast. Bien. Ahí va mi consejo del no comunicador, del no periodista. Tener escrito una parte, pero sobre todo la introducción. Bienvenidos y bienvenidas a. Esa es mi introducción. Bueno, la leo casi siempre en realidad, porque quiero que sea igual, idéntica. El final, también, al principio tenerlo escrito, después ya lo empecé de dejar de leer. Y en el medio no hace falta escribir todo. Yo sí que empecé escribiéndolo todo porque
hice la primera y la segunda grabación sin tener nada escrito y empezaba con y digo, no, ¿cómo edito esto? Entonces, por eso te decía que no era tan fácil, ¿viste? Claro, para quien no tiene práctica, podrían empezar escribiéndolo, si no es demasiado largo porque se le va a hacer aburrido. Eso a mí me funcionó y lo dejé de leer después. Y lo que tengo ahora es la introducción para leer, porque me gusta que esté igual. Y llega un punto en que digo el título del podcast y ahí cambia, obviamente. Puedo tener al final varios call to actions, pero generalmente es, llegamos al final, sígueme en las redes, descarga mi libro, lo de siempre. Y después en el medio tengo varios temas que voy a tratar y los voy ampliando en base a lo que uno sabe y a lo que uno pensó que va a contar. Eso es un poco mi estructura y son 5 puntos, no más. Depende de la extensión en realidad. Si uno hace 10 puntos se va a hacer gigantesco la duración. Hay algo que se llama también, si no, frases pivot, que es cuando cambia lo que venís hablando, que es un punteo en el desarrollo. Por eso es un punteo, es como es punto A, punto B, punto C. Entonces, yo sé que tengo que llegar del A al B, improvisar. Si veo que me voy de tema, tiro del B, vuelvo. Claro. Improviso, entiendo. Tiro el C. Yo prefiero esto, obviamente el que es periodista tiene un entrenamiento en esto, pero lo digo para el que no sea periodista, no importa, que empiece. Es como andar en rueditas, ¿viste? Que si no largas las rueditas al principio no las largas más, te empezás a apoyar de un lado al otro. Entonces, anímese a improvisar. Una cosa que les digo a los alumnos del curso de podcast es que voy a revelar un secreto de estado. El primer episodio va a ser malísimo. Soy un poco más dura con lo que digo. Va a ser malo. Siempre lo es. La primera vez que hacemos algo, la primera vez que haces un plato de comida, lo haces mal, queda feo. La primera vez que te subís a un auto no salís manejando. La primera vez que haces un podcast no está bueno. Entonces, no quiere decir que lo tengas que publicar. Grabar no implica publicar. Entonces, relájense, tiene que ser algo para divertirse. Arranquen, graben. Yo venía de años de la radio y cuando me senté a grabar el podcast, el primero que grabé no salió, no vio nunca, o sea, el aire, no lo publiqué el primero. Entonces, entender eso también, que grabar no es publicar, que el primero va a salir mal, que el segundo también va a salir mal, pero un poco menos que el primero. Totalmente. Que es cuestión de práctica. Pero si te quedas apegado al leer, corres el riesgo de no soltar nunca. Exactamente. Sí, tener algunas frases, como decías, frases pivot. Está interesante eso, sí. Lo fui ganando con la práctica sin saber qué era. Bien, vamos entonces a pedirle a la gente que deje las últimas preguntas, que ya nos queda muy poquitito. Y mientras van dejando las últimas preguntas, Caro, me quedé curioso con eso que decías del curso de podcast. ¿De qué se trata? ¿Dónde está? ¿Qué es? Ahí está Pam Lactancia, está viendo que es una clienta. El curso de podcast que tenemos en UFA Studio cuento un poco esto, ¿no? En realidad de forma ordenada y más detallada, de cómo armar un podcast, es un paso a paso. Lo lindo que tiene que de los cursos que hay dando vuelta por ahí, a mí nunca me gusta decir, ¿es el mejor? No. Lo que tiene diferente es que aporto mi experiencia en podcast y muchos años en radio, y que es un curso de podcast hecho en podcast. O sea, el curso es como escuchar un podcast, son episodios que te van llevando a construir tu podcast. Además, igual tiene también videotutoriales grabados para plataformas que podés anexar y que te pueden sumar en la difusión, en, qué sé yo, cómo embeber mi podcast en mi WordPress, cuestiones técnicas que no alcanza con el audio. Entonces tenemos videotutoriales. Le hemos sumado con Mina, que es profe de teatro y demás, ejercicios que hacen los actores o los locutores o la gente que hace radio para laburar la voz, para laburar el cuerpo. Es muy divertido, la verdad es que está muy bueno, no porque lo hayamos hecho en estudio, pero la verdad es que fue un laburo creativo muy lindo. Y si alguien quiere hacer un podcast, no solo para su negocio, para ganar dinero, para todo, quiere divertirse, quiere disfrutarlo, quiere encontrar una forma de comunicarse, y claro, de monetizar, de encontrar un punto de marketing de negocio y todo eso aborda el curso. La verdad que está... Genial. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En tus redes? ¿En la web? ¿Dónde más o menos? ufastudio.com. Entrás ahí, tenés todos los cursos. El más nuevo es el de podcast. Se llama Curso de Podcast para Mentes Inquietas.
Correcto. Ahí Si tenés. alguien quiere ir a UFA Studio directamente desde Instagram, seguramente hay un link en tu biografía o en algún lado. En Caro City tenés @UFAestudio en Instagram, o si estás ahora en Caro City, entras al link que hay, el primer botón, o el primero Bien, de la mentoría, que estamos abiertos recién, el segundo es del podcast. perfecto. Antes de responder más preguntas, preguntan justamente sobre tu curso, ¿cuánto dura el curso? No sé. El curso son, creo que hay casi 4 horas de audio, pero a mí no me Ujú. gusta medirlo en cantidad de horas. Es un curso que lo empezás a hacer y lo empezás a aplicar inmediatamente. O sea, que es Bien. muy llevadero, que es liviano, que a mí me embola, he comprado un montón de cursos que tipo, no, son 70 horas de video, que cuando uno compra Sí. parece que te llevaras más. Ujú. No, a mí me gusta hacerlo simple. Está lo que necesitas, es súper fácil de llevar, es liviano, escuchás un podcast, es divertido, puteo un poco, soy un poco yo, que Ujú. no soy tan correcta. Exacto. Entonces, es divertido, es divertido. Están Genial. Así que invitados, los bueno, que quieran hacer el curso, buenísimo. perfecto. Ahí lo encuentran en UFA Studio, en el perfil de Caro, en el perfil de UFA. Síganla, todo esto. Y hay una pregunta, no es una pregunta, creo que es como un ejemplo, A pero, ver. pero podríamos hacer un ejemplo de profesor de idiomas. Está la chica de profesora de portugués. A ver cómo lo podríamos aplicar. De hecho, podríamos hablar hasta que un poquito más de cómo aplicar un caso para profesores de idiomas. Justo es una de las cosas que más me gusta, así que después dejo alguna idea, pero qué se te ¿Cómo ocurre hacer un con este podcast tema? para profesores de idiomas? Exacto. Ujú. Muy simple. Cuando vos agarrás y das, por ejemplo, un curso, separás por módulos, por temáticas. Y dentro de cada módulo tenés lecciones. Cada lección es un episodio. Trata de Claro. generar unidades pequeñas. Acordémonos que el podcast, si bien puede haber un registro de audio, digo, gente rara está en YouTube, se hace para radio, no se hace para video. Ujú. Entonces, y la persona está haciendo en general otra cosa. Entonces Claro. tenemos que tener una comunicación tranquila, clara, por eso decía coloquial, liviana, Ujú. no nos pongamos en catedráticos, para eso hagamos un Claro. video tutorial en YouTube. ¿Entendés? Tiene que Ujú. ser liviano. Entonces, me tenéis que hacer divertido que pueda aprender, que sea divertido aprender portugués. Que yo pueda Claro. escuchar y pueda decir, oye, con cada episodio sume algo, una palabra, un concepto. Exacto. ¿Cuánto Bien, vamos a cobrar por la idea? Ya le sí, resolvimos no, el... bueno, contenido como Ah, está siempre. bueno. Aparte, podría desde contar una historia, hacer un storytelling de alguna escena que se imagine, como los libros. Básicamente podrías tomar un libro de estos que son para estudiar idiomas y pasarlo a audio de alguna forma, o no hacer los ejercicios típicos de cuando aprendemos idiomas. Otro podría ser entrevistas a personas que son nativas, pero que hablan despacio. Podrías, no sé, En un más contar. avanzado, en un más avanzado. Exacto, también, bueno, también podrías investigar lo que hacen los competidores o en otros idiomas. Yo escucho podcasts de idiomas justamente y hay increíbles, hay muy divertidos y son súper entretenidos, así que a investigar también un poquito la competencia o los Eso es colegas. importante. Ujú. Quien quiera A hacer ver, podcast, que escuche podcast. Me encuentro con claro. mucha gente que quiere hacer, pasar el mismo el blog. Quiero hacer un blog, pero no leo blogs. Pues si querés hacer Ujú. un podcast, tenés que escuchar podcast, porque hay mucho podcast. Hay podcasts que están buenos, podcasts que están malos, podcasts que son divertidos, podcasts que son más serios, y también para construir y elegir lo propio, tenés que saber qué querés y qué no querés para tu podcast. Y siempre laburé la Correcto. marca, algo Ujú. que no hablamos, que Correcto. siempre hablamos con Seba. Sí, de hecho, bueno, ya que estamos hablando de cursos, estoy terminando el curso de marca personal. Si le quieren dar Bien. una miradita, ahí en sebastianpendino.com es remarcable el nombre, un concepto que creé acerca de cómo uno puede ser remarkable en inglés, hablando de idiomas, donde es como destacado, que se lo reconoce por la autoridad, todo lo que tenemos que crear con nuestra marca personal. No tenía idea ahora de hablarlo, pero ya que está, uno de los canales de atracción es el podcast, justamente, que Uh-huh. también se podría tornar en un modelo de negocio en la parte de monetización a través de patrocinios. Eso lo cuento en el curso, pero bueno, ahora no era la idea, así que lo dejo ahí por si alguien está interesado, lo van a encontrar en los links de mi biografía también. Y Está a ver bueno si te... eso de... No, Dale, está dale. bueno eso mientras buscas la próxima pregunta, digo, ten en cuenta que el podcast, de todo lo que significa tener un negocio online, es una forma
no sé si fácil la palabra, porque no es fácil, pero es simple, se requiere poco equipo, Ujú, se puede iniciar un negocio por ahí. Puede ser o una arista de un negocio que incorporar súper potente si ya tenés un negocio, pero si no tenés, ujú. es mucho más simple comenzar por un podcast porque es fácilmente monetizable, es una comunicación liviana, entretenida, digo, Exacto. Voy a dejar está bueno un eso. tip más, un consejo Dale. más, una dica más, ya que estamos con todos los idiomas, de que el podcast puede ser ese salto para después pasarse a video, a YouTube, por ejemplo. Ujú. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo no me animaba ni siquiera a hacer un video para YouTube y empecé con el podcast. Y entonces eso me destrabó y ya después Mira, dar la cara, que es un concepto del curso también, dar la cara, como esto que estamos haciendo ahora, es fundamental para construir tu marca, sea un negocio, sea una marca personal especialmente, y ya podemos pasar a YouTube, que es otro canal que a algunos, según el cliente, le funcionará mejor, le funcionará peor, o otro canal más para tener, pero no todo el mundo se anima a dar el salto directamente a YouTube, y el podcast, por lo menos en mi experiencia, fue para perder el temor a hablarle. Yo pensaba que como un loco en solitario, por eso también la entrevista a veces te tira, te saca, perdón, te ese temor. ayuda. Ujú. Exacto, entonces me animé y ya están los videos en YouTube, si lo quieren ver ahí me buscan, y ya está, no hay ningún problema ahora. Se perdió ese miedo, ese síndrome del impostor fue totalmente resuelto y me dio ese salto a un canal que puede que me esté funcionando mejor ahora que el podcast. No significa que el podcast sea menos que YouTube, depende del cliente, depende de lo que te salga mejor también. Siempre ¿Cómo lo recomiendo, ves? mira, Ujú. nosotros en UFA Studio tenemos el curso de video salió antes que el de podcast. Ajá, bien. Es otro lenguaje, digamos, como periodista tenemos la cobertura de lo que es escrito, de lo que es video, de lo que es Ajá. podcast. Lo ideal es estar en todos los canales, o sea que la gente te puede encontrar por un blog, te puede encontrar en YouTube y te pueda encontrar en un podcast, porque son niveles comunicacionales muy distintos, se llega de diferente manera, se fideliza de diferente manera, se genera Ujú. confianza de diferente manera. Sí, Pero bueno, si totalmente. tenés que arrancar, Ujú. siempre hay que ver cuál es el que te resulta más fácil. Para mí el podcast es muy amigable, me encanta el video, laburé muchos años en Sí, tele y en base a eso también sí, está sí, hecho sí. el curso de video para que te sea fácil, para no cometer errores muy simples de luz, de encuadre, de esto que Sí, siempre se habla del audio, de la imagen. sí. Es un lenguaje más complejo. Ujú. Digo, me parece que está bueno que son distintos. Me parece que está bueno vos que decís esto, no nunca lo había pensado, que por ahí te sirve como primer escalón a Sí, el resguardo de estoy grabando la voz y no me están mirando. El video total. requiere es una atención bastante mayor, la de la cara a cámara, la voz, cómo se me ve, Ujú. bueno, es más complejo. Tenemos curso para las dos cosas también. Perfecto. Mientras dejan las últimas preguntitas, que ahora las voy a mirar si tienen alguna duda, les comento, el tema del podcast, como dice Caro, es más técnicamente más fácil que hacer videos en YouTube. Y el miedo, la parálisis que tuve yo, vamos a hablarlo así, porque esto está bueno de alguien que no viene del lado de comunicación. Yo cuando puse a grabar el podcast me quedé en blanco 15 minutos sin decir nada o 10, pero cuando lo hice con la videocámara para YouTube me quedé media hora, 45 minutos, se me consumió la batería básicamente. Como para que vean un poco estos miedos totalmente infundados, porque no tiene por qué una persona impedirse de hablar, de contar lo que sabe si le va a resolver un problema a una persona. Básicamente es eso. Que si se ve mejor, va a ser mejor más el impacto. Entonces, en la cuestión técnica es más fácil resolver las cuestiones técnicas con el podcast y Claro. después, ya cuando te surja esto de querer ir al video, pasarse, como fue mi caso, exactamente ese es mi caso. Así que, bueno, es un poco de la experiencia personal. Así El caso es que, animarse siempre, no hay mucho. A ver, yo siempre cuento esto justamente como periodista, al venir del ámbito de la tele, de la radio, donde la verdad uh-huh, que antes era imposible hacer esto por un tema de equipos. Hoy sí, la tecnología hizo muy fácil y muy, exacto. por supuesto que hay equipos caros, pero Uh-huh, digo, es muy accesible. Todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo tiene un auricular. Listo, podés hacer un podcast. Todo el mundo tiene un móvil y exacto. tiene una cámara y puedes grabar un video. Uh-huh, No necesitas tener un estudio de televisión como antes, luces uh-huh, profesionales, micrófono, no es necesario.
Exacto. Eso siempre arrancá, con el tiempo vas a ir mejorando. Yo creo que todos vamos a querer morirnos en unos años cuando veamos para atrás lo que está en internet, lo que Sí. está ahora en YouTube, veamos y digamos, no. Hoy entrevisté a un artista y me decía, cuando veo mis dibujos de hace 3 años me quiero matar. Y nos va a pasar a todos, o sea, hay una frase de la tele que decía, nadie resiste un archivo. Y Sí, estamos en el paradigma del archivo, todos estamos en YouTube, todos estamos en Google, todos estamos ahí, aunque hayan subido un cumpleaños familiar. Así que sí. relajen, Yo vean qué pueden aportar. encontré una entrevista que me hizo Diana Garcés, una chica colombiana nómada también. La conozco, nos juntamos en Barcelona a tomar un café, Ah, mira, una cerveza genial. hace 2 años, sí. En 2014, yo estaba también acá en Brasil y ella estaba en España. Y entonces, nada, fue como todo más, yo muy trabado, no había hablado casi nunca frente a una cámara, nada de nada. Así que bueno, ahí quedó. Ahí quedó, bueno, Y ahí quedó. La de Antonio G también es como más, qué sé yo, todos tenemos esa entrevista con Antonio. otro Sebastián. Yo el otro día subí, bueno, pero no lo subí, miento. Esto lo mando, por eso tienen que suscribir a ufaestudio.com al newsletter, porque no lo puse públicamente, pero les mostré a los que están los leads, a los que están suscriptos, un blooper que tengo con Mirta Legrand, que le estoy haciendo una nota y la golpeo con el micrófono. Tengo El famoso 20 y tantos años, claro. Nadie resiste un archivo. Todos tenemos algún blooper ahí en internet dando vueltas. Así que, nada, hay que relajar, hay que hacer. Y hay que hacer, para mí, lo más importante por el gusto de hacer. Más allá del cliente ideal, de aportar valor, de todo esto, es un trabajo que si no vas a disfrutar, busca un trabajo en relación de dependencia. Totalmente, sí, y hacer el mercado, exactamente. Bueno, Caro, creo que podemos ir cerrando, creo que va a ser el primer live que no dura 1 hora, era mi sueño, porque todo el mundo lo hace durar hasta lo último. Así que vámonos despidiendo, simplemente recordar dónde te pueden encontrar y después vale. Ufaestudio.com, vayan a ufaestudio.com, lo más simple. Ufaestudio.com, entran ahí, está todo, de ahí pueden ir a Ufa Ideas, lo que sea, ahí está todo, el podcast, todo, el blog y demás. Y agradecerte, nada, agradezco. Me encantó la charla. El primer live que hago, nunca había hecho en Instagram porque me pareció esto que hablábamos hoy. Pero te acerca a la gente, mucha gente quiere meterse en el mundo digital y para eso está bueno Instagram. Bien, así que bueno, a mí me encuentran en sebapendino.com y @sebapendino. En realidad el sitio es Sebastián Pendino, pero me hice un acortador para tener todo en Seba Pendino, así nadie se tiene que memorizar nada. Me gusta más. Sebapendino.com, claro. Sí, y Seba Pendino en las redes, en YouTube, ahí me encuentran en múltiples contenidos, ahora que me animo. Así que te deseo que te animes también y que no lo postergues, que no lo procrastines, que si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer ni la semana que viene, ni la otra, y nada, como dijo Caro, nos vamos a morir en esto de soñar con algo que podemos hacer realmente y vamos a quedarnos en un empleo que no nos satisface y no nos da más que un horario fijo y cosas que ya no nos gusta ni siquiera hablar más. Con Así lo divertido que es hacer un podcast, además, con lo divertido que es hacer un podcast. Bien, saludo a la gente de Medellín, saludo a la gente de todos lados que estaba ahí saludando. Gracias a los que están, sí, por ahí. Exacto, les agradecemos, te agradezco, Caro, nuevamente y nos vemos dentro de un mes y medio en mi canal de YouTube. Ya les vamos a avisar. Ahí salimos con el específico de entrevistas. Ahí voy a contar, tengo más de, 20.000 entrevistas hechas. Ahí voy a contar un par de cosas. Todo lo que quieran sobre entrevistas nos responde Caro. Lo van a encontrar en mi YouTube, Sebastián Pendino, Seba Pendino, como quieran, y en los newsletters respectivos. Y ahora sí, nos despedimos, es todo por hoy. Ya me dirás, Seba, no quiero interrumpirte al final, ya me dirás cómo para guardar esto, si lo guardás vos, dónde queda. Ahora te queda. Ahora me dirás. Un abrazo grande a todos, nos vemos en la próxima.